Una vez, Andrés García dijo sin pudor que había estado con casi 2000 mujeres. Lo dijo como quien presume un trofeo, como si el número definiera al hombre. Pero la historia que estás a punto de escuchar demuestra exactamente lo contrario. Porque mientras el país aplaudía al galán musculoso, al macho dominante, al símbolo de poder y exceso, hubo otro hombre que ganó la batalla más incómoda de todas. Y pagó un precio aterrador por ello. No era alto, no era guapo, no tenía apellido poderoso ni presencia intimidante. No era el tipo de hombre al que la industria apostaba para conquistar a la mujer más deseada de México. Y, sin embargo, lo logró. Alfonso Zayas, el comediante del cine de ficheras, el feo simpático al que muchos subestimaban, fue el hombre que conquistó a Maribel Guardia cuando todos daban por hecho que ella terminaría en los brazos de Andrés García o de algún galán de telenovela. Pero esta no es una historia de victoria romántica ni de revancha superficial. Es una historia sobre el costo real de vivir a contracorriente. Porque mientras Zayas hacía reír a todo un país, mientras llenaba cines de barrio y repetía escena tras escena con la misma energía incansable, llevaba por dentro una herida que nunca cerró. Una herida que no se ve en pantalla, que no provoca carcajadas y que no se cura con aplausos. Años después de haberle robado el guión al macho alfa del espectáculo mexicano, Alfonso Zayas perdería lo que ningún éxito puede reemplazar: a su hijo. Y a partir de ese momento, su vida empezó a desmoronarse en silencio. El dinero se fue, la salud se quebró y la fama dejó de servir como refugio. Hoy no vamos a hablar del comediante escandaloso ni del cine polémico. Hoy vamos a hablar del hombre detrás de la risa, del precio que pagó por ganar donde nadie apostaba por él y de por qué, al final, su historia incomoda más que la de cualquier galán. Porque hay victorias que no se celebran, se sobreviven. En los años 70 y 80, el espectáculo mexicano no era un terreno neutral. No era un lugar donde ganaba el más talentoso ni el más sensible. Era un ecosistema brutal, diseñado para que sobreviviera el más fuerte, el más visible, el más temido. Los galanes no solo protagonizaban las películas, también gobernaban los camerinos, las fiestas privadas, los silencios incómodos y las decisiones que nunca quedaban por escrito. En ese mundo, el cuerpo masculino era una moneda de poder, y el deseo se administraba como un recurso más. Y Andrés García encarnaba ese sistema como nadie. Alto, musculoso, seguro de sí mismo, rodeado de mujeres y de historias que él mismo se encargaba de amplificar. Era el macho alfa de una industria que celebraba la dominación sin hacerse preguntas. Por eso, cuando Alfonso Zayas empezó a moverse en ese mismo espacio, nadie lo tomó en serio. No imponía presencia, no intimidaba, no levantaba la voz. Era el comediante que entraba al set para hacer reír, no para marcar territorio. Su lugar parecía claro y limitado: hacer chistes, cumplir su escena y desaparecer. Pero el error de todos fue pensar que el poder solo se ejerce desde la fuerza. Zayas entendió algo que casi nadie quiso ver en ese tiempo: que en un ambiente donde todos empujan, quien escucha desarma. Donde todos exigen, quien respeta descoloca. Y donde todos presumen, quien guarda silencio se vuelve peligroso. Maribel Guardia llegó a México siendo casi una adolescente. 19 años, una belleza imposible de ignorar y una industria lista para devorarla. Los reflectores la persiguieron desde el primer día. Productores, actores, empresarios, todos querían algo de ella. No siempre un papel, no siempre una oportunidad. A veces solo la confirmación de que podían tenerla. Ese era el clima. Esa era la norma. Y en ese desfile de hombres seguros de su derecho a conquistarla, apareció Alfonso Zayas sin empujar, sin presumir y sin prometer nada que no pudiera cumplir. Mientras otros hablaban de sí mismos, Zayas preguntaba. Mientras otros miraban como quien evalúa un trofeo, él miraba como quien reconoce a una persona. No la apuró, no la acercó, no la convirtió en tema de conversación en camerinos ni en bares. En un entorno donde la insistencia rozaba la amenaza, su calma fue un refugio. Y eso, en ese contexto, era revolucionario. No la quiso impresionar con poder ni con fama. La hizo reír cuando la presión era asfixiante. La escuchó cuando nadie quería escuchar. Y sobre todo,
Le ofreció algo que casi ningún hombre ofrecía en ese mundo: seguridad. La elección de Maribel Guardia no solo fue personal, fue simbólica. Fue un golpe directo a la narrativa que sostenía al espectáculo mexicano. Si el hombre que lo tenía todo no fue suficiente, entonces algo estaba mal en el guión. Esa pregunta flotó en el aire, y nadie supo cómo responderla sin sentirse atacado. Colegas que lo vieron de cerca lo confirmaron después. Rafael Inclán lo dijo sin rodeos. El que realmente se quedaba con el corazón de las mujeres no era el galán musculoso, era Zayas. Manuel el Flaco Ibáñez fue más lejos. Aseguró que Maribel se enamoró de Alfonso con una intensidad que nadie habría imaginado. Esas frases no eran chisme, eran dinamita. Y lo más inquietante fue la reacción de Zayas. No se defendió, no presumió, no aprovechó el momento para inflar su leyenda. Cuando le preguntaban, sonreía y soltaba una línea que parecía broma, pero era una regla de vida. Un caballero no tiene memoria. Con eso cerraba el tema. No por misterio, sino por convicción. Sabía que hay victorias que se pudren cuando se exhiben, que hay cosas que solo funcionan mientras se mantienen lejos del aplauso. Durante un tiempo, todo parecía acomodarse. La carrera avanzaba, el reconocimiento popular crecía, y en silencio, Alfonso Zayas había logrado algo que muchos galanes jamás conseguirían. Había desmontado el mito sin pelearlo. Pero toda historia de ascenso guarda un reverso, porque mientras el mundo lo veía ganar, una sombra se extendía detrás del escenario. Una historia vieja, una ausencia que no se resuelve con risas ni con mujeres. La de un hijo al que no vio crecer. La de un padre que empezó mal y nunca encontró el momento correcto para reparar el daño. Ese pasado no aparecía en entrevistas ni en notas de espectáculos. No formaba parte del personaje público. Pero estaba ahí, acumulándose. Zayas había tenido a su primer hijo siendo joven, cuando no era nadie. Cuando el miedo dictaba decisiones, el abuelo materno del niño lo amenazó con un arma para que se alejara. Y Alfonso retrocedió, no por falta de amor, sino por falta de poder. Eligió desaparecer antes que provocar una tragedia mayor. Y así, el tiempo hizo lo que siempre hace cuando no se enfrenta. Pasó. Años después, el destino los reunió en un camerino. Un espacio pequeño, cargado de ironía. Ahí, entre maquillaje y sudor, Alfonso miró a su hijo adolescente por primera vez como se mira a alguien que ya es casi un desconocido. Intentó recuperar lo perdido. Y durante un tiempo, pareció posible. Luis Alberto creció, tomó su propio camino y se convirtió en piloto de helicóptero. Un hombre que vivía en el aire, lejos del suelo pesado de las cuentas pendientes. Alfonso quiso compensar, ayudar, estar. Creyó que todavía había tiempo para arreglar lo irreparable. Pero la vida no siempre concede segundas oportunidades completas. En 2005, el helicóptero se estrelló contra un muro de piedra en San Luis Potosí. No hubo margen, no hubo aviso. Luis Alberto murió al instante. Alfonso estaba lejos, en Miami. Y la noticia le fue ocultada durante 3 días, como si el dolor pudiera dosificarse. Cuando finalmente supo la verdad, algo se rompió para siempre. Lo dijo después con una crudeza que no se actúa. Que hay palabras para todo. Huérfano, viudo, pero no hay palabra para quien pierde un hijo. Desde ese momento, Alfonso Zayas siguió trabajando. Siguió actuando. Siguió haciendo reír. Pero ya no luchaba por fama. Luchaba por no quedarse quieto. Porque quedarse quieto significaba mirar de frente un vacío que no tenía fondo. Y mientras él intentaba sostenerse, otra caída comenzaba a formarse. Más lenta, más silenciosa, igual de devastadora. El dinero empezó a irse. No en un escándalo, no en una traición espectacular. Se fue como se va todo cuando no se administra con cabeza fría. Divorcios, pensiones, acuerdos mal negociados. Zayas no era hombre de números, era hombre de escenario. Y eso, en el mundo real, se paga caro. Creyó que podía asegurar el futuro invirtiendo todo en un proyecto propio. Un centro nocturno elegante en Cuernavaca. Un lugar que lo mantuviera vigente cuando las cámaras se apagaran. Pero no sabía administrar. No sabía decir no. La gente se aprovechó. Los gastos crecieron.
El negocio se volvió un pozo sin fondo. Para sostenerlo, empezó a vender lo que le quedaba: casas, terrenos, seguridad. Cuando cerró, no solo perdió dinero, perdió la ilusión de una vejez tranquila. Entonces vino la supervivencia. Películas rápidas, producciones baratas, trabajo sin descanso. No por ambición, por necesidad. Mientras el público creía que seguía activo por gusto, la verdad era otra. Alfonso Zayas no podía detenerse, porque detenerse significaba enfrentar el silencio. Y el silencio era el lugar donde vivía su hijo muerto, su culpa acumulada, y la certeza de que había ganado batallas que no importaban tanto como creía. Eso es lo que viene ahora. Porque después de perder al hijo y después de perder el dinero, solo quedaba el cuerpo. Y ese cuerpo también empezaría a fallar. Pero esa ya es otra parte de la historia. Una aún más dura. Una donde la risa deja de proteger y la factura llega sin avisar. Después de perder al hijo y después de ver cómo el dinero se le escurría entre los dedos, Alfonso Zayas entró en una etapa de su vida que casi nadie quiso mirar de frente. Ya no era el comediante en ascenso ni el hombre que desarmaba egos con una sonrisa. Tampoco era el vencedor silencioso que había cambiado el guión del deseo en el espectáculo mexicano. Ahora era un hombre cansado, con demasiadas cuentas pendientes y con un miedo antiguo que regresaba con fuerza. El miedo a no tener. El mismo miedo que había marcado su infancia. Durante años, Zayas había trabajado como una máquina. Una película detrás de otra. Más de 170 títulos. Rodajes interminables. Viajes constantes. No porque amara cada guión, sino porque el dinero para él no era lujo ni vanidad. Era protección. Era la garantía de que nunca volvería a ser el niño que no sabía si habría comida al día siguiente. Por eso aceptaba todo. Por eso no descansaba. Porque en su cabeza, detenerse era peligroso. Pero el dinero tiene memoria y también tiene factura. Alfonso se enamoraba con facilidad y se casaba con la misma rapidez. 7, tal vez 8 matrimonios. 9 hijos con distintas mujeres. Cada nueva relación comenzaba con la promesa de estabilidad y cada ruptura terminaba igual. Acuerdos legales. Pensiones. Propiedades divididas. No hubo grandes escándalos públicos ni guerras mediáticas. Fue peor. Fue silencioso. Cada divorcio se llevaba una parte de la seguridad que había construido a fuerza de trabajo. Zayas lo reconoció años después sin victimizarse. Dijo que hizo dinero, mucho dinero, y que lo perdió casi todo por no saber administrarlo y por confiar donde no debía. No era un hombre de contratos ni de números. Era un hombre de escena. Y el escenario no enseña a protegerse del mundo real. Cuando el cine de ficheras empezó a desaparecer y el público cambió, el vértigo volvió. El mismo vértigo de la infancia. El mismo impulso de apostar todo a una sola carta. Esa carta fue un centro nocturno de alto nivel en Cuernavaca. Un proyecto ambicioso. Elegante. 5 estrellas. Música en vivo. Espectáculos. Un lugar donde Alfonso pudiera seguir siendo alguien incluso cuando las cámaras ya no lo buscaran. Sobre el papel sonaba perfecto. En la práctica fue un desastre. No sabía administrar. No sabía decir no. No sabía desconfiar. La gente se aprovechó. Los gastos se dispararon. Los ingresos no alcanzaban. Para sostener el negocio empezó a hipotecar lo poco que le quedaba. Vendió casas. Pidió préstamos. Apostó una y otra vez creyendo que el siguiente mes todo se acomodaría. Nunca ocurrió. El centro nocturno se convirtió en un agujero negro que se tragó el dinero, los recuerdos y la ilusión de una vejez tranquila. Cuando finalmente cerró, no solo cerró un negocio, cerró la última puerta antes de la caída definitiva. Lo que vino después muchos lo llamaron decadencia. En realidad fue supervivencia. El video home. Películas baratas. Rodajes rápidos. Guiones reciclados. No había glamour ni prestigio. Había efectivo inmediato. Y Alfonso aceptó. No por gusto, por necesidad. Trabajaba sin descanso, semana tras semana, usando su propio nombre como herramienta para pagar deudas y cubrir gastos. Mientras el público pensaba que seguía activo por ambición, la verdad era más dura. No podía detenerse.
porque detenerse significaba mirar de frente el vacío. Y ese vacío no era solo económico, era emocional. Después de la muerte de su hijo, el dinero había perdido cualquier significado simbólico. Ya no representaba éxito. Representaba apenas la posibilidad de mantenerse en pie, de no caer, de no quedarse a solas con el silencio. Pero el cuerpo siempre termina hablando cuando la vida se vive así. A finales de los años 90 y principios de los 2000, Alfonso Zayas empezó a pagar con el cuerpo todo lo que había exigido durante décadas. Al principio fueron molestias, dolores que se ignoraban, advertencias que se tapaban con trabajo. Luego llegaron los diagnósticos: cáncer de piel, cáncer de próstata, problemas cardíacos, piedras en la vejiga, uno tras otro. No como un golpe único, sino como un desgaste general. El resultado de una vida sin freno y sin red de seguridad. Su esposa Livia García lo diría después con una honestidad que duele. Durante casi 20 años vio cómo su salud se deterioraba lentamente. Hospitalizaciones, crisis, noches enteras en urgencias. Y aún así, Alfonso insistía en levantarse, en aceptar un proyecto más, en cumplir, siempre cumplir. No por ambición, por supervivencia, porque el miedo a no tener con qué vivir era más fuerte que el miedo a morir. En esos años, Zayas ya no pertenecía al presente. El cine que lo había coronado era ahora material de archivo. La crítica lo había enterrado sin ceremonia. Los nuevos públicos no lo reconocían, y la industria empezó a cerrarle las puertas. Las invitaciones se volvieron esporádicas, los homenajes inexistentes. Pasó de ser omnipresente a ser incómodo. Un recuerdo de una época que muchos preferían ridiculizar o borrar. Sus películas comenzaron a ser juzgadas con los lentes del presente. Machistas, vulgares, fuera de tiempo. Alfonso nunca intentó defenderse con discursos elaborados. Decía algo simple, que él hizo cine para el pueblo, no para los críticos, pero incluso el pueblo empezó a mirar hacia otro lado. Y así, lejos de los reflectores, en Cuernavaca, Alfonso Zayas empezó a desaparecer en vida. Ya no había fiestas, ya no había mujeres alrededor, ya no había el ruido constante que había definido su existencia. Había rutinas médicas, medicamentos, días largos, noches difíciles, y una dependencia cada vez mayor de Livia, la mujer que se quedó cuando ya no había nada que ofrecer. Sin dinero, sin fama, sin promesas. En ese tramo final ocurrió algo que casi nadie cuenta. Zayas dejó de competir, dejó de conquistar, dejó de correr. Por primera vez en su vida se permitió estar quieto, ser cuidado, aceptar ayuda, mientras otros galanes de su generación envejecían solos, peleados con sus hijos y atrincherados en su orgullo. Alfonso empezó a encontrar algo parecido a la paz, no felicidad, algo más modesto. Aceptación. Aceptó que el cuerpo ya no respondía, que la carrera había terminado sin aplausos finales, que el hijo no volvería, que el dinero no regresaría. Las enfermedades avanzaron, los ingresos hospitalarios se hicieron más frecuentes, y aún así, Alfonso evitó la imagen del mártir. No dio entrevistas lacrimógenas, no pidió compasión pública, se fue apagando en silencio, como se apagan los hombres que hicieron demasiado ruido en su juventud, sin reclamar nada, porque en el fondo había entendido algo que solo se aprende cuando ya lo perdiste todo, que la fama no acompaña al hospital, que el dinero no se sienta a tu lado en la madrugada, que casi nadie aparece cuando el cuerpo falla, pero alguien sí apareció. Y eso cambiaría por completo el sentido de su historia. Porque cuando el ruido se apaga y el escenario queda vacío, lo único que importa no es lo que perdiste, sino quién se quedó. Y en ese punto, la vida de Alfonso Zayas daría un giro que pocos vieron venir. Uno que obliga a comparar, uno que incomoda, uno que convierte a su final en la verdadera revancha. Eso es lo que viene después. Porque el desenlace no habla de fama ni de cine, habla de vejez, de soledad, de lealtad, y de una última decisión que dice más sobre quién fue Alfonso Zayas que todas sus películas juntas. Cuando Alfonso Zayas entró en la última etapa de su vida, ya no quedaba casi nada de lo que el sistema suele llamar éxito. No había contratos importantes, no había cámaras esperando,
No había fiestas ni aduladores. El hombre que durante décadas había sido omnipresente en carteleras y pantallas, ahora vivía en un margen silencioso. Y ese silencio, lejos de ser un castigo inmediato, se convirtió en un espejo cruel, porque en él ya no había nada que fingir. Instalado en Cuernavaca, Alfonso comenzó a vivir una rutina mínima, días que se parecían demasiado entre sí. Medicamentos, consultas médicas, descansos forzados. El cuerpo, ese mismo cuerpo que había usado como herramienta de trabajo durante años, empezó a imponer condiciones. Ya no respondía a la voluntad. Ya no se dejaba empujar. Cada esfuerzo tenía consecuencias. Cada exceso se pagaba con horas de dolor. Y aún así, Sayas seguía intentando mantenerse activo, no por ambición, sino por costumbre. Porque durante toda su vida, detenerse había significado peligro. Pero algo estaba cambiando. Por primera vez, no había prisa. No había que llegar a ningún lado. No había que demostrar nada. El hombre que siempre había vivido rodeado de ruido, comenzó a convivir con la quietud. Y en esa quietud, apareció una verdad incómoda. La fama no había servido para protegerlo. El dinero no había garantizado compañía. Las conquistas no habían construido refugio. Todo eso se había ido, sin hacer ruido, sin despedirse. Quien se quedó fue Livia García, su esposa, la mujer que no llegó atraída por el brillo, porque cuando ella se quedó, ya no había brillo alguno. Se quedó cuando el dinero escaseaba, cuando la salud fallaba, cuando Alfonso ya no podía ofrecer promesas ni futuro. Se quedó cuando lo único que había era el presente frágil de un hombre cansado. Y ese gesto silencioso reescribió toda la historia. Porque mientras otros galanes de su generación envejecían atrincherados en el rencor, peleados con sus hijos, reclamando al mundo lo que sentían que se les debía, Alfonso Sayas empezó a soltar. No de golpe, no con discursos, con pequeños actos, aceptar ayuda, dejarse cuidar, reconocer límites. Cosas simples que para alguien que siempre había sobrevivido empujando, eran casi imposibles. Las visitas se hicieron escasas. La industria no suele mirar atrás. Los homenajes nunca llegaron. Y Alfonso tampoco los pidió. Entendió algo que muchos no aceptan. Que pelear contra la memoria pública es una batalla perdida. Que el tiempo decide qué queda y qué se borra. Y él eligió no gastar la poca energía que le quedaba en justificarse. Vivió su último tramo sin dar entrevistas, sin subirse a la nostalgia como salvavidas, sin buscar redención pública. Quienes lo visitaron en esos años hablan de un hombre distinto, más sereno, menos urgente, todavía con sentido del humor, pero sin la necesidad de usarlo como escudo permanente. Había días buenos y días malos, días en los que la risa aparecía de forma automática, otros en los que el cansancio lo vencía temprano. Ya no había planes a largo plazo, solo atravesar el día. El 16 de julio de 2022, Alfonso Sayas murió a los 80 años. La noticia recorrió los medios con una mezcla extraña de sorpresa y rutina. Murió Alfonso Sayas. Así, sin adjetivos, sin dramatismo excesivo, sin duelo nacional. Algunos fragmentos de sus películas circularon en redes. Algunos mensajes, algunos recuerdos, nada más. Y quizá así tenía que ser, porque Sayas nunca fue un hombre de pedestal, fue un hombre de taquilla popular, de cine de barrio, de risas incómodas, de frases repetidas en voz baja. Su funeral fue discreto. Familia, amigos cercanos, gente que lo conoció sin maquillaje. No hubo discursos heroicos, hubo agradecimiento, y hubo algo que pocos se atreven a nombrar: alivio. Porque cuando una vida ha sido tan intensa, tan cargada de excesos, pérdidas y culpas, la muerte no siempre es tragedia. A veces es descanso. Con el paso de los días, la figura de Alfonso volvió a ocupar el lugar que siempre tuvo. El del comediante polémico, el del símbolo de una época, el del hombre que hizo reír mientras por dentro se rompía. Algunos volvieron a juzgar su cine con los ojos del presente. Otros entendieron que su trabajo respondió a su tiempo, a su público y a su origen. No pidió permiso. No buscó aprobación académica. Hizo lo que supo hacer para sobrevivir. Y entonces apareció la comparación inevitable.
otros galanes, otros nombres, otros hombres que presumieron conquistas, poder y dominio, hombres que midieron su valor en números y en exceso. Pero cuando los años hicieron su trabajo, cuando el cuerpo dejó de obedecer y la fama se volvió eco, el resultado fue distinto. Muchos llegaron a la vejez solos, peleados con todo y con todos, aferrados a una imagen que ya no los sostenía. Alfonso Zayas llegó sin dinero, sin prestigio crítico y sin aplausos pendientes. Pero no llegó solo, llegó acompañado. No por multitudes, sino por algo más raro: lealtad. Y ahí es donde la historia se invierte, porque perdió casi todo lo que el sistema promete como premio: dinero, estabilidad, seguridad, incluso a su hijo, la herida que nunca cerró. Pero en esa pérdida total encontró algo que su rival jamás tuvo del todo: la tranquilidad de no tener que fingir, la paz de no competir más, la posibilidad de ser simplemente Alfonso, no el comediante, no el conquistador, no el personaje, un hombre cansado que ya no debía nada. Su último deseo lo resumió todo. No pidió homenajes, no pidió reconocimientos, pidió ser enterrado junto a sus padres, volver al origen, al lugar donde todo era simple. Y en esa decisión final hay una verdad que incomoda, porque la historia de Alfonso Zayas no se cierra con risas ni con escándalos. Se cierra con una pregunta que queda flotando. Cuando el escenario se apaga y el ruido desaparece, ¿quién se queda a tu lado? Esa es la parte que viene después. Y esa comparación final cambia por completo la forma de entender su vida. Después de la muerte de Alfonso Zayas, el ruido mediático duró lo que duran casi todas las despedidas incómodas. Unos titulares breves, algunos clips reciclados, frases repetidas sin profundidad. Y luego, el silencio. Ese mismo silencio que lo había acompañado en sus últimos años volvió a cerrar el telón. Pero fue precisamente en ese silencio donde empezó a tomar forma la pregunta que nadie había querido hacer mientras él estaba vivo. La pregunta que convierte su historia en algo más que una biografía, algo más que un repaso de excesos y caídas, porque cuando el tiempo comenzó a comparar, el contraste resultó imposible de ignorar. Durante décadas, el imaginario colectivo colocó a hombres como Andrés García en la cima del éxito. El cuerpo perfecto, el poder, las mujeres contadas como medallas, la idea de que ganar era acumular, de que la masculinidad se medía en dominio, en presencia intimidante, en la capacidad de imponer deseos sin pedir permiso. Esa narrativa fue aplaudida, celebrada y protegida por una industria entera. Y Alfonso Zayas parecía lo opuesto a ese ideal: el feo simpático, el comediante vulgar, el actor de cine menor, el que no debía ganar. Sin embargo, los años hicieron su trabajo con una precisión implacable. Cuando el cuerpo dejó de obedecer, cuando la fama se volvió eco, y cuando el pasado empezó a pasar factura, los resultados fueron distintos. Andrés García llegó a la vejez rodeado de conflictos, peleado con hijos, atrincherado en su propio mito, aferrado a una imagen que ya no le servía para sostenerse. Vivía defendiendo un personaje que el tiempo había vuelto frágil. Ganó el aplauso temprano. Perdió la calma tarde. Alfonso Zayas llegó al final sin dinero, sin prestigio crítico y sin aplausos pendientes. Pero llegó acompañado, no por multitudes ni por aduladores, por personas reales, por una mujer que se quedó cuando ya no había nada que ofrecer, por hijos que, a pesar de errores y ausencias, no le dieron la espalda. Y esa diferencia lo cambia todo, porque obliga a replantear qué significa realmente ganar. Zayas no fue un santo. Se equivocó muchas veces. Huyó cuando no supo enfrentar. Apostó mal. Confundió trabajo con salvación. Pagó precios altos por decisiones impulsivas. Perdió fortunas. Perdió estabilidad. Perdió tiempo irrecuperable con su hijo. Cargó culpas que nunca terminó de resolver. Pero hay algo que nunca hizo. Nunca convirtió a las mujeres en trofeos. Nunca habló de ellas como números. Nunca necesitó humillar para sentirse grande. En un medio donde el ego suele ser más fuerte que la memoria, eso importa. Su legado real no está en la risa fácil ni en la polémica del cine de ficheras. Está en haber sobrevivido a un sistema que prometía gloria a cambio de deshumanización.
Está en haber trabajado hasta el límite porque el miedo al hambre nunca se fue. Está en haber cargado un dolor imposible sin usarlo como espectáculo. Está en haber pagado un precio alto sin cinismo, sin victimizarse públicamente, sin convertir su tragedia en moneda mediática. Con el paso del tiempo, su figura empezó a leerse de otra manera. Ya no solo como el actor polémico de una época incómoda, sino como un hombre que encarnó una contradicción profunda. El que hizo reír mientras por dentro se rompía. El que ganó donde nadie apostaba por él, y perdió cuando ya no había nada que demostrar. El que nunca encajó del todo en los moldes cómodos del éxito. Y entonces aparece la pregunta final. No la que hacen los medios, no la que dictan los rankings ni los titulares, la que hace el tiempo cuando todo lo demás se ha ido. Quien tuvo a alguien que se quedara cuando ya no había escenario, cuando ya no había dinero, cuando ya no había aplausos, cuando el cuerpo falló y el personaje dejó de servir. En esa pregunta incómoda, Alfonso Zayas ganó la única victoria que no se compra. No fue el galán, no fue el héroe, no fue el ídolo respetable, pero fue el hombre que no murió solo. Y esa ironía incomoda más que cualquier escándalo, porque obliga a aceptar que el sistema aplaude muchas cosas que no sostienen a nadie cuando cae la noche. Su último deseo lo confirma. No pidió homenajes, no pidió un lugar reservado entre celebridades. Pidió ser enterrado junto a sus padres, volver al origen, al lugar donde no había fama ni expectativas, donde no había que demostrar nada. Como si después de tanto ruido, tanto exceso y tanta huida, lo único que quisiera fuera descansar en el punto exacto donde todo era simple. Y hay algo profundamente humano en eso, porque la verdadera redención de Alfonso Zayas no está en sus películas ni en las cifras de taquilla. Está en haber demostrado sin discursos que la masculinidad no se define por cuántas mujeres te eligen, sino por cómo tratas a las que pasan por tu vida. Está en haber desmontado en silencio un estereotipo que lo ridiculizó durante años. El hombre que no parecía suficiente fue, al final, el que no quedó vacío. Esa es la parte que muchos prefieren no mirar, porque obliga a revisar creencias cómodas. Obliga a aceptar que el éxito no siempre se mide en exceso, que la fama no garantiza compañía, que el poder no compra lealtad, y todavía queda algo más. Porque cuando se compara su final con el de otros ídolos de su generación, la historia da un giro que casi nadie vio venir. Uno que no se grita, uno que no se presume, uno que se entiende solo cuando el escenario queda vacío y el ruido desaparece. Esa comparación final es la que viene después. Y es ahí donde la historia de Alfonso Zayas deja de ser un relato del pasado para convertirse en una advertencia incómoda sobre lo que realmente queda cuando todo lo demás se va. Cuando el tiempo termina de acomodar las piezas y las comparaciones dejan de ser rumor para convertirse en evidencia, la historia de Alfonso Zayas entra en su fase más incómoda. Ya no se trata de cine, ni de taquilla, ni de galanes. Se trata de vejez, de finales, de lo que queda cuando el cuerpo ya no responde y el nombre deja de abrir puertas. Y es aquí donde el contraste se vuelve brutal, porque el sistema que durante décadas celebró el exceso, no supo qué hacer con sus propios ídolos cuando el brillo se apagó. Muchos de los hombres que dominaron la época dorada del macho intocable, llegaron al final atrincherados en su pasado, peleados con hijos, rodeados de conflictos, aferrados a versiones antiguas de sí mismos que ya no servían para sostenerlos. El poder que antes imponía respeto se volvió aislamiento. La fama que antes atraía compañía se transformó en eco. Y la masculinidad construida sobre dominio y acumulación quedó desnuda frente a la fragilidad. Alfonso Zayas no llegó a ese punto desde arriba. Llegó desde abajo, sin dinero, sin prestigio crítico, sin el respaldo de una industria agradecida. Pero llegó de una forma distinta. Llegó sin necesidad de defender un personaje, sin tener que justificar su pasado, sin pelear con el tiempo. Había perdido casi todo lo que el sistema promete como recompensa. Pero en esa pérdida total encontró algo que no se compra. La posibilidad de ser simplemente un hombre sin escenario. En sus últimos años ya no había competencia. No había que ganar nada. No había listas que encabezar ni batallas que librar. Alfonso no se presentaba como víctima ni como ejemplo. Simplemente vivía, con límites, con cansancio,
con la conciencia de que el cuerpo manda cuando ya no queda margen. Y en esa aceptación silenciosa hay una lección que incomoda a toda una generación educada para no detenerse nunca. Porque detenerse obliga a mirar. Y mirar obliga a aceptar. Zayas aceptó que su carrera terminó sin aplausos finales. Que su nombre ya no convocaba multitudes. Que su cine sería juzgado con dureza por tiempos que no le pertenecían. Pero también aceptó algo más difícil. Que no todo error se repara. Que no toda ausencia se compensa. Que hay pérdidas que se cargan hasta el último día. Y aún así eligió no huir. Mientras otros se refugiaron en el rencor o en la negación, Alfonso encontró una forma tardía de calma. No felicidad. No redención pública. Calma. La calma de no tener que fingir fuerza cuando ya no la había. La calma de no competir más. La calma de dejarse cuidar. Esa calma no se construye con éxito. Se construye cuando el ego se cansa. Y aquí es donde la historia se vuelve una advertencia. Porque el sistema encena a ganar rápido pero no encena a envejecer. Premia el exceso pero no ofrece herramientas para el final. Celebra la conquista pero no protege del abandono. Y cuando llega el momento de pagar la cuenta, muchos descubren que todo aquello por lo que lucharon no los acompaña al hospital, ni se sienta a su lado en la madrugada. Alfonso Zayas entendió eso tarde, pero lo entendió. Entendió que la fama no acompaña, que el dinero no consuela, que las medallas simbólicas no abrazan. Lo único que permanece es quien decide quedarse. Y alguien se quedó. No por interés, no por conveniencia, por lealtad. Esa lealtad silenciosa reescribe toda su historia. Por eso su final incomoda. Porque rompe el relato fácil del ganador y el perdedor. Porque obliga a preguntar qué significa realmente triunfar. Si triunfar es acumular o llegar con alguien. Si triunfar es imponer o cuidar. Si triunfar es ser recordado o no morir solo. Preguntas que no suelen hacerse mientras hay ruido. El último gesto de Alfonso Zayas lo dice todo. No pidió homenajes. No pidió reconocimientos tardíos. No quiso ser elevado a símbolo. Pidió volver al origen. Ser enterrado junto a sus padres. Volver al punto donde nada era complicado. Donde no había que demostrar nada. Donde la identidad no dependía del aplauso. Ese deseo final no es nostalgia. Es cierre. Es la aceptación de que después de tanto movimiento, tanto exceso y tanta huida, lo único que queda es descansar. Y hay algo profundamente humano en eso. Porque la verdadera revancha de Alfonso Zayas no fue haberle ganado a un galán ni haber llenado cines. Fue haber llegado al final sin necesitar fingir, sin deberle nada a nadie, sin esconderse del silencio. Y aún queda una última comparación. La más dura. La que no se hace en entrevistas ni en columnas. La que hace el tiempo cuando todo se ha ido. ¿Quién tuvo a alguien que se quedara? ¿Quién pudo apagar la luz sin miedo? ¿Quién encontró paz cuando el escenario quedó vacío? Esa respuesta no se grita, no se presume, se descubre tarde. Y cuando se descubre, ya no hay vuelta atrás. Por eso la historia de Alfonso Zayas no termina con su muerte. Empieza ahí, como una advertencia incómoda para quienes creen que ganar es acumular y perder, es quedarse sin aplausos. Porque al final, cuando el ruido se apaga, lo único que queda es la verdad desnuda. Y esa verdad es la que viene después. Cuando el escenario ya estaba vacío y el ruido definitivamente se había apagado, quedaba una última capa de la historia que casi nadie quiso explorar, mientras Alfonso Zayas estaba vivo. Una capa más incómoda, más profunda y más reveladora, porque no hablaba de cine, ni de mujeres, ni de dinero. Hablaba de legado, de memoria, de lo que realmente queda cuando el tiempo deja de ser promesa y se convierte en sentencia. Durante años, Alfonso Zayas fue reducido a una caricatura conveniente, el comediante vulgar, el símbolo del cine de ficheras, el actor fácil de juzgar desde el presente. Pocos se detuvieron a mirar el contexto, el país que lo vio crecer, el público al que sirvió, la industria que lo usó y luego lo olvidó, porque es más cómodo etiquetar que comprender. Más fácil ridiculizar que aceptar que su éxito respondía a una necesidad real de millones de personas que no se veían reflejadas en el cine elegante ni en los galanes perfectos. Zayas representó al hombre común,
al que se equivoca, al que insiste, al que cae y vuelve a levantarse sin discursos. Y eso lo hizo peligroso para una industria que siempre prefirió heroes impecables o villanos claros. Alfonso no encajaba en ninguno de esos moldes. Por eso fue querido por el público y despreciado por la crítica. Por eso fue omnipresente durante décadas. Y luego, borrado sin ceremonia. Con el paso del tiempo, sin embargo, su figura comenzó a cambiar de lugar. Ya no solo como el actor de una época incómoda, sino como el testimonio de un sistema que consume y descarta. Un hombre que dio todo lo que tenía sin saber protegerse. Que trabajó hasta el límite porque el miedo al hambre nunca se fue. Que confundió movimiento con salvación. Y que pagó un precio alto por no detenerse a tiempo. Y aquí aparece una verdad que incomoda a todos. Alfonso Zayas no fue una víctima inocente. Tomó malas decisiones. Confió donde no debía. Se casó demasiadas veces. Apostó sin medir consecuencias. Huyó cuando no supo enfrentar. Pero tampoco fue el monstruo que algunos quisieron pintar. No abusó del poder. No humilló para sentirse grande. No convirtió a las mujeres en cifras. En un medio donde eso era casi la norma, esa diferencia pesa. Sus últimos años lo mostraron sin máscara. Lejos del personaje. Lejos del ruido. Un hombre enfermo. Dependiente. Vulnerable. Y ahí ocurre algo revelador. Cuando ya no había nada que ofrecer, cuando no había fama, ni dinero, ni promesas, alguien se quedó. Y otros también. No multitudes. No seguidores. Personas reales. Eso no aparece en rankings ni en titulares. Pero define más que cualquier premio. La historia suele enseñar que el éxito se mide en exceso, en acumulación, en victorias visibles. Pero la vejez desarma ese relato con una crueldad precisa, porque obliga a responder una sola pregunta. ¿Quién se queda cuando ya no hay escenario? Y esa pregunta no perdona. Alfonso Zayas llegó al final con menos de lo que el sistema promete. Pero llegó con algo que muchos ídolos envidiaron tarde. Paz. No felicidad plena. No redención pública. Paz. La paz de no competir más. De no fingir fuerza. De no defender una imagen. De no deberle nada a nadie. Su último deseo es la clave de todo. No quiso homenajes. No quiso estatuas. No quiso reivindicaciones tardías. Quiso volver al origen. Ser enterrado junto a sus padres. Como si después de tanto ruido, tanta huida y tanta prueba, lo único que necesitara fuera descansar en el lugar donde todo era simple. Donde no había expectativas. Donde no había que demostrar nada. Ese gesto final resignifica toda su vida. Porque no habla de derrota, habla de cierre. De aceptar que el camino fue el que fue. Con errores, con excesos, con heridas que no sanaron. Pero sin cinismo, sin rencor, sin convertir el dolor en espectáculo. Y aquí es donde la historia se vuelve advertencia. Porque el relato de Alfonso Zayas no es solo el de un actor olvidado, es el de una generación educada para no detenerse, para acumular, para competir, para ganar rápido sin pensar en el final, un sistema que enseña a subir pero no a bajar, que celebra la juventud pero desprecia la vejez, que aplaude el exceso pero no sabe qué hacer cuando llega la factura. Cuando se compara su final con el de otros iconos de su tiempo, el contraste es inevitable. Algunos murieron defendiendo un mito que ya no lo sostenía. Otros se quedaron solos, amargados, peleados con todo. Alfonso, en cambio, llegó cansado pero acompañado. Frágil pero en paz. Sin aplausos pendientes. Por eso su historia no termina con su muerte. Empieza ahí. En la lectura tardía. En la comparación incómoda. En la pregunta que queda flotando para cualquiera que escuche este relato. ¿Qué pasa cuando todo se va? ¿Qué queda cuando el cuerpo falla? ¿Quién se queda cuando el ruido se apaga? La respuesta no está en el cine. No está en la fama. No está en el dinero. Está en los últimos días. En los últimos silencios. En las últimas compañías. Y todavía falta una última pieza. Porque hay algo que su propia familia tardó años en atreverse a contar. Algo que cambia el sentido completo de su historia. Algo que no tiene que ver con lo que ganó o perdió.
sino con lo que pidió cuando ya no quedaba nada. Esa parte es la que viene después. Y es ahí donde la historia de Alfonso Zayas deja de ser pasado y se convierte en una lección que incomoda a cualquiera que crea que el éxito se mide solo mientras hay luces encendidas. Al final, cuando el ruido se apaga y las luces dejan de importar, la historia de Alfonso Zayas se revela con una claridad que incomoda. No fue el galán perfecto, no fue el ídolo intocable, no fue el hombre que acumuló poder sin grietas, fue algo mucho más humano. Un hombre que hizo reír a millones mientras cargaba pérdidas que nunca se resolvieron del todo. Un hombre que ganó batallas visibles y perdió guerras silenciosas. Su vida demuestra que el éxito, tal como lo vende el sistema, es frágil. Que la fama no protege del dolor. Que el dinero no compra compañía verdadera. Que el aplauso no sirve cuando el cuerpo falla y el silencio se vuelve inevitable. Alfonso Zayas llegó al final sin muchos de los premios que otros persiguen desesperadamente, pero llegó con algo que no se puede fabricar: presencia, lealtad, paz. No pidió homenajes ni reescrituras heroicas de su pasado. Pidió volver al origen, descansar, dejar de huir. Y en ese gesto sencillo está su legado más poderoso. La verdadera medida de una vida no está en lo que se presume, sino en lo que queda cuando ya no hay nada que demostrar. La historia de Alfonso Zayas no busca absolverlo ni condenarlo. Busca recordar algo esencial: que al final, no importa cuántos te aplaudieron, sino quién se quedó. Y esa es una verdad que llega tarde. Pero cuando llega, lo cambia todo.